Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Durante muchos años, esa frase ha sido utilizada para convencer a millones de personas de que el dinero y Dios son incompatibles, que para ser espiritual debes ser pobre, que para agradar a Dios debes de renunciar a la abundancia, que mientras más dinero tengas, más lejos estará del cielo. Pero realmente eso era lo que Jesús quería decir, porque si la Biblia fuera mala, ¿por qué encontramos a hombres como Abraham, Job, David o Salomón que poseían enormes riquezas y aún así fueron bendecidos por Dios? Quizá nunca el problema fue el dinero, quizá el verdadero problema fue nuestra relación con Él. Y hoy quiero compartir contigo 7 principios bíblicos que pueden cambiar la forma en que ves la riqueza. Existe una batalla silenciosa entre muchas personas. Quieren progresar, quieren ayudar a sus padres, quieren construir una mejor vida y quieren tener libertad financiera, pero al mismo tiempo sienten culpa por querer desearlo, porque crecieron escuchando que la riqueza es mala, que los ricos son malos, que el dinero corrompe. Y aunque muchas de esas ideas nacen de buenas intenciones, no siempre reflejan lo que realmente enseñan las Escrituras. Principio número 1. Sé pobre de espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y aquí es precisamente donde aparece la primera confusión. Muchas personas leen esa frase y creen que Dios está exaltando la pobreza económica. Pero Jesús no dijo pobres económicamente. Jesús dijo pobres de espíritu. ¿Y qué significa eso? Significa que dependemos de Dios. Significa entender que por muy capaces que seamos, por muy inteligentes o exitosos que lleguemos a ser, nunca dejamos de necesitar a Dios. En tiempo de Jesús existía un grupo llamado los fariseos. Ayunaban constantemente, se privaban de muchas cosas, cumplían reglas religiosas extremadamente estrictas y criticaban constantemente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hacía algo que ellos consideraban incorrecto. Comía con pecadores, compartía con cobradores de impuestos, bebía vino durante las celebraciones, disfrutaba de la compañía de las personas. Mientras los fariseos construían una espiritualidad basada en las apariencias, Jesús enseñaba una espiritualidad basada en el corazón. Por eso también dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Observa esa palabra, abundancia, no supervivencia, no escasez, no miseria. Abundancia. Pero existe una gran diferencia entre vivir en abundancia y depender de la abundancia. Dios quiere que disfrutes las bendiciones, pero no que convierta las bendiciones en un Dios. Porque una persona puede tenerlo todo económicamente y ser pobre espiritualmente, pero otra persona puede tenerlo todo espiritualmente y no tenerlo económicamente. Y la realidad es que la verdadera pobreza es la humildad ante Dios. Principio número 2. El dinero no te cambia, te revela. Una de las frases más repetidas es: el dinero corrompe, pero la realidad es más profunda. Muchas veces el dinero no cambia a una persona, simplemente revela quién era realmente. Si alguien es generoso con poco, probablemente será generoso con mucho. Si alguien es egoísta con poco, probablemente será egoísta con mucho. Y aquí es donde precisamente aparece la historia bíblica, la cual nos explica esta frase que te acabo de compartir, y que es la historia de Zaqueo. Zaqueo había construido una enorme fortuna explotando a su propio pueblo. Era rico, pero también era corrupto. Y un día Jesús llegó a su ciudad. Entre toda la multitud vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy me hospedaré en tu casa. Ese encuentro transformó completamente su vida. Y entonces Zaqueo declaró: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Ahora presta atención. Jesús no le pidió venderlo todo. No le pidió abandonar todas sus posesiones. Lo único que hizo fue transformar su corazón. Por eso Jesús le respondió: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo siguió siendo rico, pero ya no era esclavo de su riqueza. Ahora comparemos esta historia, la de Zaqueo, con la del joven rico. El joven rico era un hombre ejemplar, cumplía los mandamientos, tenía una buena reputación, parecía un hombre íntegro. Pero cuando Jesús le pidió desprenderse de sus bienes, ocurrió algo inesperado. El joven se fue triste. ¿Por qué? Porque su identidad dependía de lo material.
El dinero era lo que él más anhelaba y más amaba en su vida antes que el mismo Dios. Y ahí es donde entendemos una verdad muy poderosa. El problema no es cuánto dinero tienes, el problema es ¿qué tanto poder tiene el dinero sobre ti? Principio número 3. Dios no quiere las obras, quiere lo primero. Para entender este principio, debemos remontarnos a los primeros capítulos de la Biblia. Caín y Abel, dos hermanos, dos ofrendas, dos corazones completamente distintos. La Escritura dice que Abel presentó las primeras y mejores crías de su rebaño, lo primero, lo mejor, mientras que Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra, sin especificar cuál, probablemente después de quedarse con lo mejor para sí mismo. Y aquí está el detalle importante: Dios no rechazó a Caín por la cantidad, no lo rechazó por la calidad, ni siquiera por el tipo de ofrenda, lo rechazó porque Abel puso a Dios primero y Caín lo puso después. Ese principio sigue vigente hoy. Muchos buscan a Dios cuando ya agotaron todas sus primeras opciones. Le entregan el tiempo que sobra, la energía que sobra, la atención que sobra. Pero Dios no quiere las obras, quiere ocupar el primer lugar. Porque aquello lo que recibe primero de tu vida es aquello que gobernará tu corazón. Principio número 4. Sé fiel con poco y Dios te confiará más. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Vivimos en una generación obsesionada con los resultados. Quieren millones, quieren reconocimiento, quieren éxito, lo quieren todo, pero casi nadie quiere atravesar el proceso. José lo hizo. José fue vendido por sus propios hermanos, convertido en esclavo, traicionado, acusado injustamente, encerrado en prisión, 13 años viviendo en circunstancias terribles. Pero hay algo extraordinario. En cada nivel hizo exactamente lo mismo, trabajó con excelencia. Como esclavo, Potifar terminó confiándole toda su casa. Como prisionero, el jefe de la cárcel terminó confiándole todos los demás presos. José nunca permitió que sus circunstancias determinaran su actitud. Y entonces llegó el momento decisivo. Faraón necesitaba a alguien capaz de administrar la riqueza del imperio más poderoso de la época. ¿Quién estaba preparado? José. No porque apareció de la nada, sino porque llevaba años preparándose. Y la realidad actual es que muchas personas quieren administrar millones, pero no saben administrar ni siquiera 5, 10, 15, 20 dólares. Quieren grandes responsabilidades, pero descuidan las pequeñas. La forma en que manejas lo poco revela cómo manejarás lo mucho. Principio número 5. No puedes cosechar lo que no sembraste. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos. Todos quieren tener más dinero, más éxitos, más resultados, más posibilidades de la libertad financiera. Pero la realidad es que muy pocos están para sembrar antes de cosechar. Jesús nos contó una parábola, la cual me fascina, y es la del sembrador. Un hombre salió a sembrar. Algunas semillas cayeron junto al camino y las aves se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, brotaron rápidamente, pero al no tener raíces profundas se secaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos terminaron ahogándolas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto, 30 veces más, 60 veces más y hasta 100 veces más. Piénsalo por un momento, eso no es un crecimiento normal, eso es multiplicación. Pero antes de la multiplicación hubo una siembra, y antes de la cosecha hubo paciencia, hubo perseverancia, hubo constancia. Hubo todo lo necesario para obtener los mejores frutos de esa tierra. Muchas personas oran por bendiciones mientras descuidan las semillas que Dios ya puso en sus manos. Quieren resultados financieros sin aprender habilidades. Quieren mejores relaciones sin invertir tiempo en ellas. Quieren un mejor cuerpo sin disciplina. Quieren una mejor vida sin sembrar hábitos distintos. Dios diseñó el universo con un principio muy claro. Primero la semilla, después la cosecha. Y la calidad de tu cosecha casi siempre será consecuencia de la calidad de tu siembra. Las decisiones que tomas hoy son las cosechas que tendrás y vivirás mañana. Pero si existe algo mucho más valioso que una siembra, es saber qué sembrar. Y esa es la que nos lleva al siguiente principio. Principio número 6. La sabiduría es el mayor activo. Proverbios 4 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La mayoría de las personas cree que el activo más importante es el dinero, pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente a eso. El dinero puede perderse, las empresas pueden quebrar, las propiedades pueden desaparecer, pero lo único que no desaparece, no se pierde y no se elimina es la sabiduría. Y una persona sabia puede volver a construir aquello que perdió. Pero incluso si aprendemos a sembrar correctamente y con sabiduría, aún nos queda faltando una prueba. Y esa es la prueba del corazón. Principio número 7. Da con el corazón, no con la culpa. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un día Jesús estaba observando el lugar donde las personas depositaban sus ofrendas y comenzó a mirar atentamente a quienes daban. Los ricos llegaban, depositaban grandes cantidades y muchos buscaban algo más que ayudar. Buscaban reconocimiento, buscaban admiración, buscaban aplausos, querían ser vistos, querían que todos supieran cuánto estaban dando. Pero entonces apareció una viuda, una mujer pobre, una mujer sin influencia, sin riqueza, sin prestigio, y depositó únicamente 2 pequeñas monedas, probablemente la ofrenda más pequeña de todas. Y sin embargo ocurrió algo sorprendente. Jesús reunió a sus discípulos y dijo: esta viuda pobre ha echado más que todos. ¿Cómo era posible? Porque Dios no estaba observando la cantidad, estaba observando el corazón de cada uno. Mientras los demás daban lo que les sobraba, ella dio lo poco que tenía. Y ahí es donde nos damos de cuenta de una perspectiva bíblica muy diferente a la que teníamos pensado. Y la verdad es que Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él mira es nuestro corazón. Porque una persona puede tener mucho y dar mucho, pero puede sentir egoísmo en su corazón, en su ser como persona. Y otro puede dar poco, pero tener un corazón sumamente generoso y con amor. Dios ama al dador alegre, no el que da por admiración, no el que da por presión o el que da por culpa. Dios mira al dador alegre que da con amor. Después de analizar estos 7 principios que te acabo de compartir, podemos analizar algo que las personas durante mucho tiempo estaban sesgadas mentalmente de estos principios. Dios no está en contra de la riqueza, nunca lo estuvo. Lo que Dios rechaza es la idolatría que tenemos como personas hacia el dinero. La riqueza no es el problema. El único problema que surge es poner a esa riqueza y a ese dinero por encima de Dios como idolatría y ponerla en el puesto en el que se supone que Dios debería estar. Porque una persona puede ser pobre y amar el dinero, y otra persona puede ser rica y amar a Dios. Y cuando desarrollas todas esas habilidades, no te conviertes en una persona con la habilidad de poder administrarlas, sino que te conviertes en la persona digna de tenerlas. Si te gustan esos videos de valor en el cual hablo de riqueza, de desarrollo personal, de mentalidad, para mejorar nuestras vidas personales, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, porque recuerda, Dios no mira primero tu cuenta bancaria, Dios mira tu corazón. Y cuando el corazón está en el lugar correcto, todo lo demás comienza a alinearse.